Bienvenidos amigos nuevamente a normacontable.org. En la presente ocasión vamos a comentar algunos aspectos vinculados al uso de la norma internacional de contabilidad número 21, que está asociada básicamente al reconocimiento del efecto de las variaciones producidas en el tipo de cambio en la información financiera. Antes de comenzar a analizar los párrafos que ameritan el revisar en el presente video, quisiera comentar con ustedes cuál es el objetivo del presente material. Lo que buscamos nosotros es ver cuál es el efecto que se puede producir en la conversión para efectos del tipo de cambio cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones a fecha de cierre en las cuales tenemos que reconocer valores adicionales para una partida de balance general. Me explico. Por ejemplo, en el caso de existencias, a fecha de balance tú tienes que comparar el valor que tú tienes, costo histórico, contra el valor neto realizable. Sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de partidas de inmuebles, maquinaria y equipo, que tienes que comparar contra qué, contra el tema del deterioro. Cuando tienes que comparar, por ejemplo, en el caso de existencias, contra el tema de valor razonable. Y esta valoración, esta asignación entre dos valores asociada a una partida que inicialmente se reconoció en moneda extranjera, entonces nos plantea un problema de cómo aplicar el tipo de cambio. Y si es que hubiera una variación en tipo de cambio, ¿cómo reconocerla? Bien, como toda transacción, siempre hablamos de un reconocimiento inicial. Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda extranjera, entre las que se incluyen las siguientes. Situación número 1. Compra o venta de bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. No olvidemos que muchas veces, por ejemplo acá en el Perú, nosotros tenemos que llevar nuestra contabilidad en nuevos soles, que viene a ser esta la moneda funcional. Y si nosotros realizamos compra o venta de bienes o servicios, por ejemplo en dólares o en euros, en nuestra contabilidad tienen que ser registrados en la moneda funcional, es decir, en soles. Entonces requiere de un reconocimiento inicial para efectos de ingresar estas transacciones en nuestra contabilidad. Situación 2. También me genera este tema de conversión cuando presto o tomo prestado fondos, si los importes correspondientes se establecen a cobrar o a pagar en una moneda extranjera. Es decir, cuando yo presto recursos en moneda extranjera y a su vez puedo obtener préstamos, pero también en moneda extranjera. El reconocimiento inicial de la transacción, cuando yo di el préstamo o cuando recibí el préstamo, pues exige tema de conversión. Igual cuando yo voy a proceder a amortizar estos conceptos. Entonces voy a tener que también reconocer que se va a tener que convertir para efectos de llevar el control en mi contabilidad. Luego tenemos la situación número 3, que es aquella que también está relacionada a la adquisición o disposición de activos, o bien se incurre o liquida pasivos, siempre que estas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. Por ejemplo, el tema de adquisición de activos, el tema de venta de activos, el tema de cuando tengo un préstamo, por ejemplo, cuando obtengo un arrendamiento financiero, y si este se da en moneda extranjera, necesariamente sabemos, pues tenemos que registrarlo en moneda funcional en nuestra contabilidad. Toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial, es decir, cuando la transacción va a ser registrada en los libros contables, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Bueno, esto lo aplicamos fácilmente, pues cuando nosotros tenemos que reconocer inicialmente una transacción en moneda extranjera, pues tomo el valor en moneda extranjera y ese valor en moneda extranjera le aplico la tasa de cambio vigente a ese momento de la transacción, y lo que voy a obtener yo es el valor de esta partida originalmente en moneda extranjera ya en valor de moneda funcional. ¿Sí? Entonces acá un elemento fundamental que yo debo considerar es la tasa de cambio.
En la fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple todas las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIF. Este es otro tema particular que también un poco que puede generar una situación de confusión con la NIF 21 o ver qué NIF es la que va a primar aquí. Fíjense, nosotros aplicamos el tipo de cambio para reconocer una partida de ingresos, porque estoy vendiendo mercaderías en moneda extranjera. Pero para que reconozca yo ese ingreso, tengo que primero revisar que se cumplan las condiciones señaladas en la NIC 18. Si yo, por ejemplo, realizo una operación de arrendamiento financiero, para que yo reconozca esa partida en mi balance general o en mis libros contables y luego en mi balance general, pues tengo que ver que se cumplan aquellas condiciones señaladas en la norma internacional de contabilidad 17. Sucede lo mismo para el caso de existencias con la norma internacional 2, sucede lo mismo para el caso de partidas de inmueble, maquinaria y equipo, que vamos a tener que reconocerlo con la NIC 16. Entonces, tengo que ver primero esas NIC, ver si se cumplieron esos requisitos, y si es que recién se cumplieron, entonces recién yo procedo adicionalmente a efectuar la transacción, el reconocimiento de la transacción por medio de la aplicación de un tipo de cambio determinado. Ahora, lo que les decía que era el motivo del presente material. Por razones de orden práctico, se utiliza a menudo una tasa de cambio aproximado a la existente al momento de realizar la transacción, ¿no? Por ejemplo, puede utilizarse el correspondiente al tipo medio semanal o mensual para todas las transacciones que tengan lugar en ese intervalo de tiempo, en cada una de las clases de moneda extranjera utilizadas por la entidad. Bueno, esta es una situación también que se puede dar en alguna realidad de algunos países, ¿no? En el caso de nosotros a nivel nacional tenemos un tipo de cambio, la publicación de un tipo de cambio diario. Entonces no es necesario aplicar un tipo de cambio promedio semanal o mensual. Si es que no se diera esta situación o la economía, no habría una publicación o una referencia que podemos tener nosotros diferente a la diaria, pues vamos a trabajar el tema semanal o mensual. Cuando nosotros también trabajamos el tema de muchas veces de traslado de información de moneda funcional a moneda extranjera, y puede que haya algunas transacciones pues con diferentes tipos de cambio a diferentes fechas, en algunos casos siempre y cuando pues el grado de distorsión no sea significativo, pues probablemente por razones de practicidad aplicamos un tipo de cambio promedio, ¿no? También es probable que lo hagamos. No olvidemos que esta NIC nos habla de dos cosas, básicamente. Uno es la conversión de una transacción en un momento dado, moneda extranjera a moneda funcional, y dos, la conversión de estados financieros elaborados en moneda funcional para moneda extranjera. Sin embargo, cuando las tasas de cambio varían de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa media. Esto es fundamental, como hace un momento les decía, ¿no? Si vemos que esa variación ya es importante, significativa, pues no podemos aplicar tasas medias, tenemos que aplicar tasas de tipo de cambio diario, porque si no estaríamos distorsionando la información financiera. El problema del asunto que se nos presenta al ver este tema de esta NIC es si al final del periodo de lo que se informa. Tenemos la siguiente situación. Situación A. Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Eso está claro. Una partida monetaria está representada básicamente por el disponible, por el exigible, y hablando de partidas del activo, y también del lado del pasivo, vamos a hablar nosotros por todas las obligaciones que tiene la empresa, que lo representamos como un pasivo. Esas son las partidas monetarias. Adicionalmente podemos señalar que tratándose de partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de costo histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de transacción. Esto también es interesante, porque en muchos casos, por ejemplo, tratándose de la NIC número 2, nos piden que a fecha de balance comparemos el costo histórico frente al valor neto realizable. Pero si yo estoy reconociendo mis existencias en moneda extranjera porque realizo yo importaciones, pues ¿cómo voy a hacer la determinación del valor neto realizable a fecha de balance? ¿No? ¿Bajo qué criterio? Obviamente bajo un tema de moneda extranjera. Pero el costo histórico siempre va a considerar la fecha original en la cual se ingresó, se reconoció inicialmente la transacción. Si fue en julio, pues fue el tipo de cambio de esa fecha de julio.
Si fue agosto, pues el tipo de cambio de agosto. A fecha de balance, yo necesito actualizarlo, me dicen a tipo de cambio de diciembre. No, el costo histórico, no se olviden, mantiene la fecha de transacción. C. Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se determine este valor razonable. Bueno, tratándose de partidas no monetarias que se midan al valor razonable, por ejemplo, en el caso de existencias, en el caso, por ejemplo, de algunas partidas de activo inmovilizado, podemos ver en el caso de que llamamos inversión inmobiliaria, por ejemplo, puede que a fecha de balance tengamos que determinar el valor razonable, pero este valor razonable se va a tener que trabajar en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque la partida original, el reconocimiento original de esta partida se dio también en moneda extranjera. Entonces debo de aplicar tipo de cambio. Pero el tipo de cambio, ¿de qué fecha? El tipo de cambio de la fecha en la cual se determina el valor razonable. Si el valor razonable lo estoy determinando, por ejemplo, tratándose de una existencia, la existencia, su costo histórico, probablemente lo determiné en el mes de julio del 2011, y el valor razonable lo voy a determinar en diciembre del 2011, el reconocimiento del costo histórico va a seguir manteniéndose con el tipo de cambio de julio de 2011, pero el valor razonable se va a determinar con el tipo de cambio de diciembre de 2011, porque esa es la fecha en la cual determino el valor razonable. Asimismo, debo de considerar que para determinar el importe en libros de una partida se tendrá en cuenta además las otras normas que sean de aplicación, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en el caso de propiedades, planta y equipo, pueden ser medidas en términos de valor razonable o costo histórico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas veces cuando hablamos de inversión inmobiliaria, podemos aplicar valor razonable, ¿no? De acuerdo a la NIC 16, con independencia si se han determinado en soles o dólares. Ya hay que tener en cuenta eso. Primero, los criterios señalados por la NIC que representa la partida, y después el tema de la NIC 21. Asimismo, el importe en libros, utilizando el costo histórico o valor razonable, siempre que dicho importe se haya establecido en moneda extranjera, se convertirá a la moneda funcional utilizando las reglas establecidas en la presente norma. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo a fecha de balance que comparar 2 o 3 valores por obligación de la norma, entonces yo tengo que aplicar los criterios ya no de valorización probablemente de las otras NIC, sino específicamente lo que me señala la NIC 21. Por ejemplo, el importe en libros de algunas partidas se determina comparando 2 o más importes distintos, ¿no? Lo que les señalaba hace un momento. Por ejemplo, el importe en libros de los inventarios es el menor entre el costo y el valor neto realizable, de acuerdo a la NIC 2 inventarios. De forma similar, por ejemplo, puede suceder, y de acuerdo con la NIC 36, deterioro de valor de activos, el importe en libros de un activo, para que exista un indicio de deterioro, es el menor entre su importe en libros anterior a la consideración de posibles pérdidas por ese deterioro y su importe recuperable. También, cuando la partida en cuestión sea un activo no monetario, medido en una moneda extranjera, el importe en libros se determinará comparando. Muy bien, entonces, como les decía, a fecha de balance pueden haber comparaciones entre valores adicionales probablemente al costo histórico que nosotros hemos reconocido. ¿Qué reglas debemos aplicar? Situación A. El costo o importe en libros, según lo que resulte apropiado, serán convertidos a la tasa de cambio en la fecha de determinación de ese importe. Por ejemplo, a la tasa de cambio a la fecha de transacción para una partida que se mide en términos de costo histórico. Si tengo un reconocimiento bajo el criterio de costo histórico de una partida de existencias que fue reconocida en el mes de febrero de 2011 y estoy haciendo el criterio de valorización a diciembre del 2011, ¿qué fecha debo considerar? ¿Qué tipo de cambio? El de febrero de 2011, en el cual se reconoció el costo histórico. Situación B. El valor neto realizable o el importe recuperable, según lo que resulte apropiado, convertido a la tasa de cambio en la fecha de la determinación de este valor. Por ejemplo, si yo voy a determinar el valor neto realizable a fecha de diciembre del 2011 por cuestiones de cierre, entonces el tipo de cambio que debo de aplicar para determinar este valor con estas existencias va a ser el tipo de cambio de fecha de balance de diciembre del 2011, ¿no? Por ejemplo, la tasa de cambio de cierre al final del periodo sobre el que se informa, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Esto va a tener algunas consecuencias.
La primera consecuencia que nosotros es la siguiente. El efecto de esta comparación puede dar lugar al reconocimiento de una pérdida por deterioro en la moneda funcional. Y eso definitivamente se puede dar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo determino que el costo en valores históricos fue a un tipo de cambio que me dio 1000 unidades monetarias. Y luego, cuando yo determino el valor neto realizable, también sería 1000 unidades monetarias. Pero sin embargo, por efectos de conversión de tipo de cambio, es decir, por la aplicación de un tipo de cambio distinto a fecha de balance, tengo que reconocer que hay una diferencia por 30 unidades monetarias. Entonces la pregunta es, ¿debo reconocer esto como una pérdida por diferencia de cambio, como una ganancia por diferencia de cambio? Entonces, de aquí que la NIC nos dice que podría no ser objeto de reconocimiento en la moneda extranjera. Es decir, no necesariamente podría ser reconocido como una pérdida o ganancia por diferencia de cambio, sino más bien como una pérdida por deterioro, es decir, como una pérdida que debemos de incluir dentro del cálculo de la comparación del valor neto realizable con respecto al costo histórico, o tratándose, por ejemplo, del tema del deterioro de un activo fijo dentro del cálculo del deterioro. Asimismo, cuando se disponga de varios tipos de cambios, se utilizará aquel en que pudieran ser liquidados los flujos futuros de efectivo representados por la transacción o el saldo considerado, si tales flujos hubieran ocurrido en la fecha de la medición. Este es otro tema también. Cuando nosotros tratamos del tema de deterioro, cuando hablamos del tema de unidades generadoras de efectivo, hablamos necesariamente de en el cálculo incluya flujos de efectivo futuros. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio debo aplicar? Porque estoy determinando un cálculo, valga la redundancia, estoy determinando un importe futuro, ¿no? Y no tengo los tipos de cambio futuros. Entonces, esos flujos deben ser convertidos al tipo de cambio, ¿no? Reconocido al tipo de cambio de la fecha en la cual haya ocurrido la medición. Si estoy hablando de diciembre de 2011, al tipo de cambio de diciembre de 2011. Cuando se haya perdido temporalmente la posibilidad de negociar dos monedas en condiciones de mercado, la tasa a utilizar será la primera que fije en una fecha posterior en la que se pueda negociar las divisas en condiciones citadas. Esto es importante porque en algunos casos se da el tipo de cambio controlado por el gobierno. Entonces necesariamente acá el tipo de cambio no reúne las condiciones de mercado. Entonces puede estar generando distorsiones sobre la valorización de esas partidas. Entonces aquí se nos sugiere, de acuerdo a lo que dice la NIC 21, es que la tasa que yo debo utilizar será la primera que se fije en una fecha posterior. En la que se puedan negociar las divisas. Habría que ver siempre que para efectos de trabajo del tema de tipo de cambio, esto debe darse, más aún si estamos hablando de un tema de valor razonable, de un tema de mercado activo, debe darse dentro de condiciones de libre mercado. Muy bien amigos, esperamos que el presente material haya sido de utilidad por ustedes. Los invito a seguir visitándonos en normacontable.org.